Hola, mi nombre es Rodrigo Tapia, soy director de Educación y Extensión del Instituto de Neurociencia Biomédica. Bienvenidos a Patria Científica, no es ciencia ficción, es ciencia real. Ser científico en Chile en términos globales es difícil. Hay un tema de presupuesto que es bastante importante. Ya creo que es algo que la mayoría de la gente ya sabe. Hacer ciencia es muy caro en términos técnicos, tecnológicos, de recursos materiales, por decirlo así. Y eso hace súper difícil que la ciencia en Chile sea competitiva con el extranjero. Si bien hay muchos grupos que son competitivos con lo que pasa afuera, es muy difícil porque los recursos son limitados. Entonces, por una cosa de presupuesto ya hay una dificultad basal de hacer ciencia. En términos de ser científico, ya más allá de lo que es practicar ciencia, en ser científico ahí hay más matices, porque ser científico, ser profesor universitario acá en Chile no es una mala pega, por decirlo así. Entonces, claro, hay científicos que viven bastante bien y que si tú lo piensas desde afuera, ser científico igual es como yo quiero investigar algo que a mí me interesa y básicamente me pagan por eso y puedo hacerlo. O sea, eso es un buen trabajo. Ya, yo no creo que la gente se queje de eso. El problema son los recursos para hacer la investigación. Pero por otro lado tienes todo el otro mundo de científicos que no tienen trabajo. La gran masa de científicos trabaja a honorario, con boleta. Y eso sí es un tema súper difícil, porque si tú piensas que la mayor parte de los profesionales de la ciencia trabajan a honorario, imagínate los efectos que tienen en términos de pensiones, en términos de comprarte un departamento, un montón de problemas detrás del hecho de trabajar una vida con honorario, sobre todo considerando que eres un profesional sumamente bien capacitado, o sea, gente que con doctorados acá o afuera tiene ese problema. Entonces, el tema de la ciencia tiene un grupo pequeño de científicos que están bien trabajando en universidades, contratados como profesores y que es una buena pega, versus una gran mayoría de científicos que no tienen esa misma estabilidad. Entonces es difícil de ese lado. Ahora, todos ellos en general están afectados por este tema presupuestario de lo que es hacer ciencia, que eso sí es parejo para todos, o sea, no hay muchos recursos. Explora tu región. En el sur del país hay un buen potencial eólico y por lo tanto la energía eólica en estos sectores es bastante adecuada de instalar, dado que la cantidad de energía que se puede extraer del viento es buena. Una turbina eólica funciona a través de la energía del viento. Nosotros necesitamos viento y esa velocidad de viento es la que nosotros podemos transformar en energía eléctrica. El proyecto consta básicamente de 3 etapas. Una primera etapa que es netamente la de diseño aerodinámico y estructural y pasamos a la fabricación de la turbina eólica. La turbina está constituida a través de un rotor. En ese rotor están situadas las 3 palas de nuestra turbina. La envergadura de cada una de estas palas es de 5 metros de longitud. Esta turbina eólica genera 20 kilowatts, lo que podría llegar perfectamente a 10 a 20 casas de suministro de energía. La turbina la planteamos desde un punto de vista social económico, asociado a mejorar la calidad de vida de sectores rurales aislados que hoy día, si bien es cierto, tienen energía, probablemente la energía que tienen no es de buena calidad. Las comunidades que tienen carencias de energía pueden mejorar su calidad de vida. Y si esa energía hoy día es hecha a través de energías renovables, mejor aún. Explora tu región. Didacticiencia. Química. Conductividad. ¿Puede el agua conducir la electricidad? Ciertamente podemos adquirir una comprensión cualitativa sobre la materia, sin tener que conseguir el curso de los experimentos que permitieron conocer su naturaleza microscópica. ¿Pero qué sabemos realmente sobre las propiedades eléctricas de la materia? Algunos objetos muestran una propiedad denominada carga eléctrica que puede ser positiva o negativa. Las cargas positivas y negativas se atraen, se neutralizan entre sí,
mientras que dos cargas positivas o dos negativas se repelen. De esta manera, todos los objetos materiales están formados por partículas cargadas. Un objeto eléctricamente neutro tiene un número igual de partículas con carga positiva y negativa, y por tanto no hay una carga neta. Por el contrario, si el número de cargas negativas excede a las positivas, el objeto tiene una carga neta negativa. Como también si el número de cargas positivas excede a las negativas, el objeto tiene una carga neta positiva. Un ejemplo conocido de este fenómeno se puede observar cuando frotamos una sustancia contra otra. Por ejemplo, como cuando nos peinamos, se produce una carga eléctrica estática, lo que implica que el frotamiento separa algunas cargas positivas y negativas. Si acercas un peine previamente frotado a trocitos de papel, estos serán atraídos por el peine. Así también, si acercas el peine a un hilo de agua, verás que éste se desvía. Pero el ejemplo anterior nos invita a plantearnos nuevas preguntas. ¿Cómo se relaciona esta idea de carga eléctrica que nos explica ciertas interacciones en la materia con conductividad eléctrica? Pongamos a prueba algunas ideas. ¿Dónde se encuentra la carga eléctrica? ¿Qué es? La carga eléctrica es una propiedad de la materia que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión. La carga se origina en el átomo, el cual está compuesto de partículas subatómicas, el electrón y el protón. Sin embargo, cuando un átomo pierde o gana electrones, la especie formada es un ión y lleva una carga neta. Cuando un átomo pierde uno o diversos electrones, queda cargado positivamente y recibe el nombre de catión. De forma contraria, cuando un átomo gana uno o varios electrones, queda cargado negativamente, recibiendo el nombre de anión. Esta diferencia permite, entre tantas cosas, los fenómenos de atracción y repulsión electrostática y el paso de corriente en un circuito, entre otros. ¿Pero qué pasa cuando en el circuito hay un líquido de por medio? ¿Será que solo sólidos como los metales conducen electricidad? ¿Cómo podemos saber si las disoluciones también conducen electricidad? ¿Qué se necesita para que una disolución pueda conducir electricidad? Las disoluciones son mezclas homogéneas de sustancias en iguales o distintos estados de agregación. Están compuestas por uno o varios solutos, sustancia presente en menor cantidad, y por un solvente, sustancia presente en mayor cantidad. Te invitamos a realizar dos experiencias. Materiales: una pila, cables y caimanes, 2 lápices grafito, un plato, solución concentrada de agua y sal, indicador de pH, fenolftaleína. Esta experiencia se puede realizar entre muchas personas o solo. Antes de comenzar, saca punta a los lápices grafitos en ambos extremos hasta que visualices el grafito. Posteriormente, arma un circuito simple conectando mediante los cables y caimanes los lápices grafitos a la pila. Vierte un poco de agua destilada en un plato. Luego, introduce los lápices conectados a la pila en el agua y agita levemente. ¿Qué sucede? Ahora, vierte un poco de agua salada en un plato y agrega unas gotas de fenolftaleína. Agita para que la solución sea homogénea. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa ahora con el agua salada a diferencia de cuando solo tenías agua? ¿Cómo lo explicamos? De la experiencia anterior, podemos inferir que ha circulado electricidad desde la batería al lápiz, del lápiz al agua con sal y al otro lápiz, cerrando de esta forma el circuito. La evidencia del paso de corriente se manifiesta en el cambio de color del indicador de pH. Esto se debe a que uno de los lápices actúa como ánodo, que es el polo positivo del circuito al cual se dirigen los aniones de una disolución, mientras que el otro actúa como el cátodo, que es el polo negativo del sistema al cual se dirigen los cationes. Para comprender mejor la idea de conductividad, te invito a realizar la siguiente experiencia.
Materiales: 4 vasos de vidrio, agua destilada, agua, vinagre, agua con sal, cables, caimanes y electrodos de grafito. Pueden ser los lápices que preparaste en la experiencia anterior. Ampolleta, batería de 9 volts. Procedimiento: primero arma un circuito conectando uno de los electrodos a la batería, el otro a la ampolleta y luego al electrodo, tal como se ejemplifica en la figura. Una vez armado el circuito, agrega en cada vaso los líquidos ordenándolos de la siguiente forma: vaso 1, agua destilada; vaso 2, agua potable; vaso 3, vinagre; vaso 4, agua salada. Ahora te invito a probar qué ocurre en cada solución. Vaso 1. ¿Qué pasa? Vaso 2. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? Vaso 3. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Y hasta cuándo pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Qué ocurre al interior de cada vaso cuando incorporas los electrodos? ¿En cuál vaso no notaste ningún cambio? Si tuvieras unos lentes mágicos y pudieras ver al interior del vaso, ¿cómo te imaginas las partículas? ¿Cómo explicamos esto? Al inicio, explicamos que las disoluciones son mezclas homogéneas de sustancia en iguales o distintos estados de agregación. Están compuestas por uno o varios solutos y un solvente. Ahora, las especies químicas se clasifican según si conducen o no la corriente eléctrica, en electrolitos fuertes, electrolitos débiles y no electrolitos. Para que exista un paso de corriente en el sistema, deben haber iones en el agua. Dado que en el agua destilada no hay iones de ninguna especie presente, no hay conductividad. En el caso del agua potable, hay iones presentes de magnesio y calcio, entre otros. En el vinagre se dispone de ácido acético y finalmente, en el agua salada, disponemos de iones de sodio y cloro provenientes del cloruro de sodio. Para seguir reflexionando. De las dos experiencias anteriores, podemos aprender que el agua puede conducir la electricidad, dependiendo de la presencia de ciertas sustancias. Por tanto, prestemos atención y cuidado con los artefactos eléctricos, en especial en el baño o cocina, para evitar posibles accidentes. Estudié bioquímica en la Universidad Católica. Después de bioquímica hice un diplomado de cine en la Universidad de Chile. Dos cosas muy distintas, dos universidades muy distintas. Entré a estudiar bioquímica un poco atraído por la química, sin mucha claridad tampoco. Siempre me gustó el cine, pero yo salí en el 99 del colegio, así que el año 2000 no había cine en ninguna universidad. En un principio fue difícil, era como me gusta, no me gusta, pero al final la ciencia es muy interesante. Y si eres una persona que le gusta aprender y saber y eres curioso, es como perfecta en ese sentido. O sea, si hay algo clave para mí haber estudiado bioquímica, independiente de lo que me dedique de ahora en adelante, etc., es que te forma una cabeza científica. Y lo particular de eso es que esa cabeza científica yo siento que uno la trae cuando uno es chico y que cuando entras al colegio se destruye. Entonces, muchas veces me vi estudiando bioquímica en darme cuenta de que estaba volviendo a pensar como antes, que tiene que ver con preguntar todo, que tiene que ver con querer saber cosas, que tiene que ver con aceptar los no sé, con que hay cosas que no se saben y da lo mismo. Entonces, hay una estructura de pensar que
que es fascinante de la ciencia y que yo creo que todos traemos eso de especie, digamos. Somos todos curiosos en un principio. Confluencia de la parte de innovación, una confluencia del aspecto educacional y lo más importante, veo mucha gente nueva con mucho ánimo, con mucha iniciativa y creo que eso hace que junto con la creación de universidades y campos de universidades aquí en la región, es como el momento perfecto para comenzar este tema de innovación internacional en la Patagonia. Esta región siempre ha tenido un tremendo potencial para atraer ciencia, pero quizás lo más interesante es que yo veo mucha más gente local sumamente comprometida con los programas, con las iniciativas, y eso yo creo que marca la diferencia. Didacticiencia. Química. Jugando con gases. Relación entre volumen y presión. Vivimos envueltos en una preciosa capa de 500 kilómetros de gas retenida por la gravedad sobre la superficie de la Tierra. ¿Pero qué sabemos sobre los gases? Hay varias características de los gases que es probable que conozcas. Los gases se expanden hasta llegar y adoptar las formas de los recipientes que los contienen. Por ejemplo, tu habitación o cuando inflas un globo. Los gases se difunden unos en otros y se mezclan en todas las proporciones. Por ejemplo, cuando hueles un perfume o el gas de la cocina. Lamentablemente, no podemos ver las partículas individuales de un gas, aunque lo podemos apreciar si la masa de gas tiene color. Algunos gases son combustibles, como el hidrógeno y el metano, mientras que otros son químicamente inertes, como el helio y el neón. En esta oportunidad indagaremos sobre las propiedades que determinan el comportamiento físico de un gas, su volumen, presión, temperatura y cantidad. ¿Qué cosas podemos saber sobre un gas? ¿Te has puesto a pensar qué ocurre cuando te pones un perfume? ¿Cómo es que llega al olfato de tus padres o amigos? ¿Por qué después de un tiempo ya no se siente el olor? La difusión gaseosa es la dispersión gradual de un gas en otro, por ejemplo, aire. De este modo, las moléculas de una sustancia se esparcen por la región ocupada por otras moléculas, colisionando y moviéndose aleatoriamente. En el caso del perfume que se encuentra en estado líquido, gracias a la temperatura de tu cuerpo, poco a poco se va transformando en gas. Sus moléculas se dispersan por el aire y es percibido por quienes te rodean. Este es otro ejemplo interesante. ¿Te has percatado que después de un tiempo los globos se desinflan sin que nadie haya intervenido en ellos? ¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿A qué crees tú que se debe? La efusión es la fuga de un gas hacia el entorno por medio de un pequeño orificio o de una membrana porosa, pared del globo, debido a que las moléculas del gas colisionan con más frecuencia con el poro donde la presión es más alta. De este modo, hay más moléculas que pasan de la zona de alta presión a la de baja presión que al contrario. Por esto, a medida que pasan los días, nuestros globos se desinflan. ¿Te has preguntado cómo podemos viajar por los aires en un globo? Cuando un gas está expuesto a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con el movimiento de las moléculas del gas. A mayor velocidad de las moléculas, más temperatura, mayor volumen de gas, y al aumentar el volumen, disminuye la densidad del gas que está al interior del globo. Los globos aerostáticos funcionan gracias a la diferencia de densidad del aire dentro del globo con respecto al aire exterior.
Dentro del globo generalmente hay helio o aire caliente, los cuales son menos densos que el aire exterior. Ahora bien, según el principio de Arquímedes, el aire caliente, al ser menos denso, pesará menos que el aire exterior y por lo tanto recibirá una fuerza de empuje hacia arriba que hará ascender al globo. A continuación, vamos a realizar un pequeño experimento que nos permitirá inferir el comportamiento de un gas cuando variamos la presión. Como sabemos, se denomina gas al estado de agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interactúan débilmente entre sí, sin formar enlaces, adoptando la forma y el volumen del recipiente que los contiene, y tendiendo a separarse, esto es, expandirse todo lo posible. En este experimento veremos la relación entre volumen y presión. Materiales: jeringa de 10 ml, soporte universal, pinza y nuez, tablilla, pesas o elementos de masa conocida, por ejemplo, objetos de 100 gramos cada uno, pegamento. Procedimiento: pega en el centro de la tablilla la base del émbolo de la jeringa. Cierra el extremo de la jeringa para que no se escape el gas. Fija la jeringa al soporte mediante la pinza y la nuez al soporte. Ahora estamos listos para estudiar el efecto de la presión sobre un gas. Ve colocando uno a uno los pesos. Observa y anota qué va ocurriendo con el gas en la medida que vas colocando cada peso. Te invito a registrar cada cambio. En química, como todas las ciencias experimentales, solemos registrar los datos de un experimento para posteriormente poder graficarlos e inferir el comportamiento de un fenómeno. Construye una tabla donde registres el peso agregado y el resultado del volumen al interior de la jeringa. ¿Qué hemos reflexionado hasta ahora? ¿Qué nuevas preguntas nos hemos realizado? ¿Qué ocurre al interior de la jeringa cuando vas incorporando los pesos? ¿A qué estaría equivaliendo cada peso que incluyes en la tablilla? ¿Cuántos pesos pudiste agregar hasta no notar ningún cambio? ¿Qué crees que está ocurriendo al interior de la jeringa? ¿Qué ocurre con el aire? Si tuvieras unos lentes mágicos y pudieras ver al interior de la jeringa, ¿cómo te imaginas las partículas que hay en su interior? ¿Cómo explicamos esto? Para ello, debemos recurrir a la visión microscópica de la materia. El aire es una mezcla de varios gases. Sin embargo, para este ejemplo podemos imaginar que son millones de diminutas partículas al interior de la jeringa, vibrando, girando sobre sí mismas y chocando con las que están más próximas, y todas a su vez siendo atraídas o repelidas por otras. Al colocar los pesos sobre el émbolo de la jeringa, estamos reduciendo el volumen. Esto significa que las partículas tienen menor espacio para desplazarse, y con ello aumenta la frecuencia de choque entre ellas y con la pared de la jeringa, aumentando de esta forma la presión, entendida como una fuerza aplicada en un área determinada. Una extensión de esta actividad, pero más cualitativa, es colocar al interior de la jeringa una esfera de Plumavit. Tapa el extremo con un dedo y posteriormente presiona el émbolo. ¿Qué esperas que ocurra? ¿Qué sucede con la esfera de Plumavit cuando presionas el émbolo a cuando lo retiras? Para reflexionar y seguir aprendiendo. Un balón de básquetbol está diseñado para rebotar continua y constantemente a lo largo de varios juegos y temporadas de uso. La clave para asegurar un buen rebote es el mantenimiento adecuado y una presión de aire constante. La presión del aire en el interior del balón tiene el mayor efecto en el rebote,
Pero cuando inflas tu balón, también debes tener en cuenta la presión del aire exterior y la temperatura. Los balones de básquetbol están inflados con aire para hacerlos rebotar. Cuando se infla, la vejiga elástica del balón es capaz de rebotar al dejarla caer o driblar sobre una superficie dura. En general, mientras más presión de aire haya dentro del balón, más alto rebotará. Si la pelota no se infla por completo, rebotará baja y de manera errática. Por otra parte, si el balón se infla excesivamente, podría romperse la vejiga y causar fugas, afectando negativamente la consistencia del rebote del balón. De acuerdo con las normas de la NBA, la presión dentro de un balón de básquetbol debe estar entre 3,4 kilogramos y 3,8 kilogramos aproximadamente. Puedes usar esto como una guía para la presión de tu balón. Otra prueba sencilla consiste en dejar caer el balón a la altura del hombro. Debería rebotar aproximadamente a la altura de tus caderas. Al inflar el balón, usa una pequeña bomba y un manómetro. Evita el uso de bombas de alta presión hechas para los autos y los neumáticos de moto, que fácilmente pueden inflar demasiado y dañar tu balón. Entre neurociencia y educación hay todavía un puente que construir. Es bastante poco lo que se puede sacar desde la neurociencia para introducirlo en la sala de clase. Y en general se acota a cosas como condiciones biológicas o fisiológicas favorables para aprender, como dormir bien, como hacer ejercicio, como buena alimentación. Respecto a metodologías de aprendizaje en la sala de clases no hay. Últimamente sí es bastante preocupante que han empezado como a aparecer una montonera de recetas desde la neurociencia para la educación. Hay diplomados en algunas universidades, hay talleres, todos muy caros, por supuesto. Y claro, que hablan de neurociencia y educación, pero básicamente lo que está ocurriendo es que se están esparciendo neuromitos, que le llamamos nosotros, que claro, que como un neurocientífico, un científico o un psiquiatra les dice al profesor cómo tiene que enseñar, el profesor le cree porque lo ve como una autoridad, y nos hemos encontrado con muchos casos de profesores que están aplicando metodologías que no tienen ningún tipo de sustento científico. O sea, todo lo que tiene que ver con los estilos de aprendizaje, estilo de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, eso no está demostrado científicamente, eso no es así. El tema de los hemisferios, que hay gente que aprende con el hemisferio izquierdo, otra con el hemisferio derecho, eso tampoco es así. Entonces hay un montón de neuromitos esparcidos en Chile. Incluso hay muchos que han llegado a oficios del ministerio, o sea, es un tema serio y nosotros nos dimos cuenta este año y ha sido súper, como un poco, somos instituto de neurociencia, entonces te sentí un poco como en la obligación de hacer algo, porque si ya te das cuenta que está llegando arriba, que hay personas con renombre que hablan de estas cosas, los profesores hacen, están en algunos oficios del Mineduc, tú decías, oye, esto es un problema, porque son mitos. Entonces, claro, básicamente hay que tratar de evitar el esparcimiento de estos mitos y asumir que desde la neurociencia aún no hay soluciones educativas, ni cerca.